El presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional fue esta semana un verdadero parteaguas en el oficialismo. Ustedes saben, 3 diputados, Darío Pérez, Sergio Mier y Víctor Semproni, quebraron la unidad de acción del Frente Amplio al negarse a votar un artículo del proyecto de presupuesto que eliminaba el 50% de las vacantes de soldados de primera en las Fuerzas Armadas. Esa reducción de vacantes permitía financiar aumentos de sueldos para los grados más bajos del personal subalterno. La medida quedó por ahora afuera del presupuesto, pero la discusión no está cerrada. Algunos dirigentes del Frente Amplio ya se comprometieron a encontrar recursos para concretar los incrementos salariales en la segunda etapa del trámite en la Cámara de Senadores. El miércoles pasado entrevistamos aquí en Perspectiva a uno de los legisladores rebeldes, entre comillas, Víctor Semproni. Conocimos ese día sus argumentos para plantarse en la negativa. Ahora recibimos al doctor Jorge Menéndez, subsecretario de Defensa Nacional, con quien vamos a conversar justamente sobre este mismo tema. Doctor Menéndez, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Empecemos por el origen. ¿Cómo surgió este artículo? ¿Fue una propuesta del propio Ministerio de Defensa Nacional o se generó en el Ministerio de Economía, que es otra posibilidad? Sí, la verdad que en primer lugar este presupuesto nacional es un presupuesto nuestro, del Ministerio de Defensa. Si bien nosotros podemos tener algún tipo de discrepancias con el encare en cuanto al origen de los fondos para solventar este aumento tan necesario para el personal subalterno. ¿Qué quiere decir que pueden tener alguna discrepancia? Nosotros en un primer momento no hicimos la propuesta de solventar esto que aporta el Estado en base a la supresión de vacantes. ¿Quién hizo esa propuesta? Esa propuesta obviamente la hizo Economía, pero desde el momento que nosotros firmamos el presupuesto, ese es nuestro presupuesto. O sea que nosotros fuimos a defender este presupuesto al Parlamento Nacional. Nosotros tenemos como objetivo mejorar la calidad, el mejoramiento salarial del personal subalterno, que es el personal peor pago de la administración pública. Un soldado gana 11.900 pesos líquido, un salario que luego obviamente a veces recibe algún tipo de compensación desde el punto de vista social o compensaciones por la labor en sí, pero es totalmente insuficiente para llevar adelante una vida digna. Y al soldado se le van a aumentar 1.500 pesos. Bueno, esto se va a solventar, es un universo de alrededor de 13.500 funcionarios que están en esta categoría y se va a solventar mediante el aporte de las arcas centrales de 256 millones de pesos y reasignaciones del propio ministerio de 143 millones. De esos 253, desde enero del año 2016, de aprobarse el presupuesto, el Ministerio de Defensa tendría que ir eliminando el 50% de las vacantes hasta llegar a ese valor que es el que nos aporta centralmente el Estado. Ajá. Ese es el mecanismo. Esa parte de 256 millones de pesos se obtiene con la reducción del 50% de las vacantes en el grado de soldado. Soldado de primera. De soldado de primera. ¿Y no había otra forma? Bueno, se discutieron otra serie de formas. Esa fue la que se adoptó. Y estamos en este momento tratando de encontrar otro camino, porque de eso se trata. El objetivo es mejorar desde el punto de vista salarial a estos funcionarios públicos que están recibiendo este salario totalmente insuficiente. Estamos buscando, para nosotros no es un tema que esté cerrado, Oesta tiene 2 caminos: o insistir sobre lo mismo, que es posible lograr en el Senado las mayorías, o de lo contrario encontrar un camino alternativo que habilita a dejar conformes a quienes estuvimos a favor de esta medida y aquellos que estuvieron en contra, porque yo no tengo la menor duda que el criterio y el objetivo de estos legisladores, que son nuestros compañeros, es generar ese aumento salarial, pero obviamente hay cuestiones que le rechinaron y que no fueron de su satisfacción. Me gustaría que justamente viéramos algunos de los argumentos de quienes estuvieron en contra. ¿Romina? Está bien. Sí, por ejemplo, a ver, el diputado Víctor Semproni dijo que en caso de reducir la cantidad de efectivos militares hay que hacerlo con razonabilidad, profesionalidad, y consideró que el artículo, como estaba planteado, ¿verdad?, era arbitrario. ¿Qué responde usted a este planteo? Bueno, ese artículo deja en el final de su redacción
al Ministerio de Economía y al Ministerio de Defensa Nacional, en un conjunto de actuación, la posibilidad de ver dónde se realiza y cómo se realiza esa disminución. Sí, si bien la última frase dice: el procedimiento para la determinación de la cantidad de vacantes mensuales a suprimir y los créditos correspondientes a ser disminuidos se establecerá entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas. Es una puerta que queda abierta. Esa es una puerta que queda abierta, que permite, obviamente, valorar momento y lugar de donde se realizan las vacantes. De todos modos, hay algo que sí está resuelto, estaba resuelto, venía en el artículo, que se trataba de reducir vacantes de soldado de primera. Exactamente. Y allí nomás Semproni hacía una pregunta: ¿por qué esas vacantes se suprimen en soldados de primera? ¿Son las personas a las cuales recurrimos cuando hay necesidades en beneficio de la sociedad? Mire que yo no estoy en contra desde el punto de vista conceptual de lo que establece Semproni, pero yo debo manejarme como integrante del Ejecutivo con un criterio de ética colectiva, de ética de gobierno, de ética de partido. Dejar mi pensamiento personal en base de esa función general a la cual dependo por ser su secretario de Estado. Por lo tanto, este fue el mecanismo que se encontró, pero nosotros vamos a encontrar otros mecanismos en el Senado de la República, vamos a encontrar otras líneas. Pero antes de eso, Semproni hablaba de un estudio a fondo de los objetivos y el tamaño de las Fuerzas Armadas que el gobierno quiere. Es así. Él decía: vamos a ver, por ejemplo, cuántos efectivos necesita para cumplir con esos objetivos. Si tiene muchos efectivos, se los sacamos, y si tiene pocos, se los aumentamos. Pero no disminuir al barrer la integración de las Fuerzas Armadas cuando tenemos, por ejemplo, que la Armada tendrá la obligación de cumplir nuevas misiones como proteger la regasificadora, los pozos que se hagan en busca de hidrocarburos y la riqueza haitícola del país. Sí. En ese caso, probablemente tengamos que agregar personal. Hagamos un estudio serio, de repente en algún lugar sobra y podemos trasladar para otro lado. ¿Ese estudio se está haciendo? Ese estudio se está haciendo. Yo, de cualquier manera, tengo el concepto de que valorar la defensa nacional, todos esos criterios que usted mencionó en este momento, en base a números no es lo adecuado. Que cuando uno piensa en defensa, que es una función esencial, indelegable y permanente del Estado, esto ha sido aceptado por todos los partidos políticos en la Ley Marco de Defensa, debe pensarse con otro criterio, no con criterio de números, ¿verdad? O sea, ver la generación de esfuerzos por capacidades en base a las necesidades que el país tiene y no en base a los lineamientos presupuestarios del gobierno, de un gobierno de turno. Entonces nosotros tenemos que pensar con una cabeza mucho más amplia, con un criterio mucho más ayornado a la realidad que el país nos exige para dar respuesta a una realidad que es totalmente cambiante en el mundo de hoy. Por lo tanto, de todos modos, hay instalada en la sociedad la sensación de que tenemos Fuerzas Armadas sobredimensionadas. Y en la izquierda en particular. ¿Cuántos sectores del Frente Amplio levantan ese discurso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo también de que existe un pensamiento muy anquilosado desde el punto de vista de la conceptualización de la defensa también en ciertos sectores de la izquierda. Por lo tanto, no me hago responsable de ellos. Yo pienso en la defensa como un área esencial del Estado de fundamental importancia, no solo para la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial, sino también para el bienestar presente y futuro de nuestra población en una misión que está determinada por la propia ley. Por lo tanto, para trabajar en ello, nosotros tenemos que tener una cantidad de personal, una cantidad de medios que esté ayornada con la realidad y con un criterio de mejoramiento desde el punto de vista técnico que sin duda debe realizarse. Yo pienso de que la dimensión de nuestra fuerza no es una dimensión que tengamos que verla en un presupuesto, sino en base a lo que es una política de defensa nacional que ya está aprobada por decreto y una política militar de defensa que en este momento estamos trabajando a nivel del Ejecutivo Nacional. Eso determinará qué número de fuerzas requerimos, qué despliegue requerimos, para qué los queremos. Nosotros, ¿para qué queremos la defensa y nuestro relacionamiento internacional? Estamos en relación con lo que determina nuestra Cancillería, nuestra permanencia hoy en el Consejo de Seguridad, si vamos a tener misiones de paz, qué expectativas tenemos de la actividad antártica, qué expectativas tenemos del funcionamiento
en nuestra región, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con el número de nuestras fuerzas y no solamente lo que en un presupuesto puede asignarse para este inciso. Pero hay otro enfoque más que se superpone con ese que usted venía desarrollando. El papel que las Fuerzas Armadas cumplen como, ¿cómo llamarlo? ¿Seguro de paro? Exacto. Como colchón, como contención de tipo social ante determinadas circunstancias críticas que ocurren en barrios de Montevideo o en ciudades del interior, ¿no? De eso también hablaba Semproni. Sí. Decía, a propósito de que si se iba a reducir vacantes de soldado había que tener ojo dónde, no al barrer. Claro. Decía, hay lugares en los que producto de que en lo ocupacional hay demanda de trabajo, existen dificultades para llenar esas vacantes de soldados. Sí. Pero en otros lugares no es así. Y ponía un ejemplo concreto. Colonia, donde se han cerrado plantas industrializadoras de leche, bueno, allí hacen cola para ingresar a las Fuerzas Armadas, porque entre no tener ningún salario y tener uno muy bajo, la gente prefiere resolver su problema laboral por ese lado. Yo prefiero totalmente un funcionario, aunque sea en este caso mal pago, dependiente del Estado y de nuestro Ministerio de Defensa, que sea una persona sin posibilidades laborales, que no trabaja. Eso sin lugar a dudas. Yo soy del interior y sé la importancia que tienen las unidades desplegadas a lo largo y ancho de nuestro país para la sociedad. Durazno. Sé la importancia que allí tiene, por ejemplo, el establecimiento, el Regimiento Galarza, número 2 de Caballería, y también la Brigada Aérea 2, para la atención de las emergencias, las inundaciones permanentes y cíclicas que se dan en nuestra ciudad, el relacionamiento con las escuelas, con los liceos, una serie de actividades que llevan adelante nuestras unidades a lo largo y ancho del país para atender sequías, incendios, al servicio del Ministerio de Ganadería, con el MIDES, en una actividad permanente en el plan de invierno seguro. Bueno, así las horas hombres que aporta el Ministerio de Defensa Nacional al Estado son de fundamental importancia. También en lo que tiene que ver con las guardias carcelarias. En el año 97 se nos pidió como excepción para poder acompañar a la actividad que realizaba el Ministerio del Interior en guardias carcelarias, hacer esa guardia perimetral. Eso ha venido aparentemente para quedarse. Nosotros deseamos poder trasladarlas a quien debe realizar esta tarea. Pero allí se empeñan más de 600 funcionarios en la guardia perimetral de 8 centros de reclusión. Lo que usted está diciendo indirectamente es que esta lectura de las Fuerzas Armadas como resguardo en materia de empleo para personas básicamente jóvenes que no tienen otra opción laboral no es del todo artificial, porque la primera interpretación es, bueno, pero ¿y eso qué es? Entonces no son Fuerzas Armadas, son tareas seguro de paro nomás. Son tareas subsidiarias. Usted dice que no, que en todos esos casos hay una función, efectivamente. Hay una función. El artículo 2 de la Ley Marco de Defensa lo establece así, ¿verdad? Como yo decía anteriormente, propender al bienestar presente y futuro de la población. Esto está aprobado por todos los partidos políticos y esas actividades de carácter subsidiaria, si bien yo creo que lo esencial debe ser la defensa de la soberanía y la independencia de nuestro país, son parte de lo que son las misiones de nuestras Fuerzas Armadas y nuestro Ministerio de Defensa. De cualquier manera, yo pienso que cuando se habla de disminución de vacantes, bueno, debemos pensar también que el Estado debe asumir cierto tipo de tareas que eventualmente pueda realizar en forma transitoria el Ministerio de Defensa. O sea que el Estado también deberá proveer esas funciones a los organismos que, desde el punto de vista de su jurisdicción y de la esencia de su función, deben realizarlas. Sí, y en esta materia hubo otra discusión planteada que vino del Ejército mismo, ¿no? Sí. Que habló del costo de no tomar a esa gente en esos cargos, de lo que le cuesta al Estado un niní. Vamos a verlo enseguida. Seguimos con el subsecretario de Defensa Nacional, Jorge Menéndez. Subsecretario, a ver, mientras que la polémica por el artículo que comentábamos comenzaba a crecer, tomó Estado Público, como decía Emiliano, un documento del Ejército que advertía que para el Estado es más caro mantener a un joven que no estudia ni trabaja
que a un soldado, ¿no? Y el MIDES luego, el Ministerio de Desarrollo Social, desmintió ese informe. ¿Qué opinión le merece a usted esta comparación que se realizó? Bueno, es un estudio realizado por el Ejército Nacional, no es un estudio realizado por el Ministerio de Defensa. Por otra parte, existen números del propio MIDES que son diferentes a esto. Yo creo que desde el punto de vista conceptual es con lo que debemos quedarnos, ¿no? No de repente con las cifras finales que puedan tener algún tipo de divergencia. Desde el punto de vista conceptual, yo creo que sí, que para el país es mucho más importante que esta gente esté integrada a la actividad pública, porque no solo es el salario lo que importa, que es un salario muy bajo, sino que esas personas estén, desde el punto de vista de su actividad, integradas a una función del Estado. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, recordar que esas personas cuando ingresan a la administración pública por esta ventanilla de entrada, Ejército Nacional, Fuerza Aérea, etcétera, tienen una instrucción que demanda no menos de 4 meses para un soldado de primera desde el punto de vista general. Si es con un funcionamiento específico, alrededor de 9 meses, lo cual implica una formación y una capacitación que esta persona luego, si fuera un determinado nini, no la adquiriría, o eventualmente, si quedara en la calle, no tendría sentido la misma. O sea que importa el salario, importa su integración social en el circuito laboral, pero también importa la tarea que realiza, que es en función de la sociedad. Yo creo que ese es el concepto que debemos manejar, y no solamente los valores que emanan del propio ejército, que pueden ser reales o pueden tener alguna diferencia con lo elaborado por el MIDES. Bueno, ¿qué alternativas puede haber entonces, ya que este artículo no se votó en la Cámara de Diputados, para aumentar los salarios de los subalternos? Algún oyente pregunta, ¿y por qué no bajar las vacantes de oficiales? En fin, lo hablamos enseguida. Un artículo del proyecto de presupuesto que suprimía el 50% de las vacantes de soldado de primera dividió esta semana a la bancada de diputados del Frente Amplio. Por el momento esa disposición quedó afuera del presupuesto, con lo cual también cayó la posibilidad de aumentar los sueldos más bajos del personal subalterno, que iban a financiarse justamente con la eliminación de esas vacantes. ¿Cómo se encarará el asunto ahora en la segunda Cámara, en el Senado? De ese tema estamos conversando esta mañana con el doctor Jorge Menéndez, subsecretario de Defensa Nacional. Primero estamos tratando de entender lo que implicaba la disposición que finalmente se frustró, y después vamos a ir en busca de alternativas. Ministro subsecretario, una de las preocupaciones con esa supresión de vacantes era el impacto que podía tener llevando al cierre de algunas unidades militares. Se mencionó ejemplos concretos. Sí, es cierto. Se mencionaron algunos ejemplos concretos. El cierre de las unidades no debe hacerse por el tema del dinero presupuestal, ¿verdad? El despliegue en nuestro país tiene que tener unas características mucho más serias que evaluar con un criterio de almacenero, con el respeto que merece, desde el punto de vista económico, de cuánto tengo para hacer determinadas tipos de tareas. Debe evaluarse con un criterio político estratégico. El despliegue en nuestro país es un despliegue que proviene de muchos años, de 1904, de las guerras internas de nuestro país, que luego se transformó durante el periodo dictatorial con un repliegue de efectivos y del caso de alguna unidad desde la zona fronteriza para la zona metropolitana, donde estaba el enemigo interno. Hoy, con otro criterio, nosotros, desde el Ministerio de Defensa Nacional y también en acuerdo con las fuerzas, estamos tratando por distintas circunstancias de mejorar y reforzar nuestras zonas fronterizas. O sea que el despliegue de unidades, pensarlo desde un punto de vista de carácter presupuestal, no es lo que acordamos del Ministerio de Defensa. Cada una de esas decisiones, obviamente, tendrán que tener el acuerdo del nivel político estratégico que está en el Ministerio de Defensa Nacional, obviamente en acuerdo con las distintas fuerzas. O sea que yo digo que ese criterio que se manejó
no es un criterio sustentable para poder llegar a las decisiones que se tomaron a nivel parlamentario. Otra de las discusiones sobre la eventual reducción de esas vacantes venía por el lado de las misiones de paz. Romina. Sí, concretamente, a ver, Uruguay ha ofrecido ya para ampliar su participación en las misiones de paz, ofreció hasta 250 soldados más, además de perros adiestrados para detectar explosivos, una aeronave para transporte de carga y pasajeros y 12 lanchas de patrullaje. Con esta eventual supresión de vacantes, ¿se hubiera estado en condiciones igual de poner a disposición de las misiones de paz el personal que le solicita a la ONU? Este personal que solicita la ONU, o que eventualmente solicite la ONU, no tenemos un planteo concreto aún, pero que sí nuestro presidente ofreció en la última reunión en las Naciones Unidas, es un personal que está sustentado por consultas realizadas a las propias Fuerzas Armadas. Nosotros fuimos a decir cosas no en consultas, sino previamente evaluadas. Y nosotros estamos en condiciones, en este momento, hay que recordar que el personal que va es personal voluntario, de poder compadecer ese ofrecimiento que se realizó, sin lugar a dudas. Incluso si se operaba esta reducción de las vacantes en el grado de soldado. Se generarían sacrificios. Porque el ejército manejó de los 8.000 soldados de primera que hay hoy, unos 1.200 están en misiones de paz en el exterior. Por lo tanto, si se bajaba en 50% las vacantes del grado de soldado de primera, quedarían unos 5.700 efectivos en el país. Nosotros en realidad tenemos desde el Ministerio de Defensa otros números. Eso sin aumentar la presencia de cascos azules, simplemente con lo de hoy. Tenemos otros números. De cualquier manera, la supresión de vacantes no se iba a hacer desde el vamos. Es un proceso que tiene que ver, digamos, con el término de los contratos de los soldados de primera. Los soldados de primera tienen contratos que en la medida que vayan cayendo, el 50% se realizaría la supresión de estas vacantes. Pero es un criterio que deberíamos manejar con el Ministerio de Economía, como ya queda establecido. Nosotros estamos en condiciones de poder solventar esa necesidad que nos plantearía eventualmente las Naciones Unidas. Ese es un compromiso que asumió Uruguay. Ajá. Y que nosotros estamos en condición de aportar. Incluso si se aprueba ese tipo de reducción. Bueno, también tenemos que recordar que va a haber una disminución, pensamos que para el año 2016, de lo que sería el cierre de la misión en Haití. Ah, claro, eso ya está resuelto. Y allí... Para el 2016 se está aprobando el nuevo mandato, ¿verdad? Doctor Menéndez, este análisis que estuvimos haciendo hasta ahora creo que era imprescindible, pero se centró en una disposición que ya no existe, que murió, que se intentó sacar adelante y fracasó. Entonces, ¿hay una alternativa para efectivamente aumentar los salarios de los escalones más bajos del personal subalterno? Sí, nosotros estamos manejando desde el Ministerio de Defensa, estamos en conversaciones con el Ministerio de Economía. El objetivo es mejorar la calidad salarial de estos funcionarios. Ese es uno de los objetivos básicos. Obviamente, en pro de lo que pueda ser la eficiencia de estas tratativas, no vamos a hacer manejo público de las mismas. Tenemos dos líneas de acción: o insistir en lo mismo desde el punto de vista parlamentario en esta nueva Cámara. No parece lo más conveniente. Bueno, pero en el Senado podría salir esta disposición, porque los sectores que no la acompañaron en diputados no tienen representación ahí en la Cámara Alta. Exactamente. Pero después el proyecto tiene que volver a diputados. Exactamente. Pero de repente podría cambiarse alguna... desde el punto de vista gramatical, alguna expresión de algunos de los artículos que permitiera que esta supresión de vacantes no significara una imposición, sino una posibilidad. Hay que recordar que en el presupuesto del año 2010 se generaron la posibilidad de supresión de vacantes hasta 6.500, en un hecho que ocurrió para mejoras desde el punto de vista salarial de los funcionarios del Ministerio de Defensa. O sea que esto no es una innovación. En aquel momento esa disposición pasó y no hubo un debate como este, y la verdad que se disminuyeron más vacantes que las que están previstas ahora. Y también
en otros presupuestos, en el del 90, durante el gobierno del doctor Lacaria también ocurrió. O sea que esto hay que mirarlo con calma, en un concepto mucho más amplio que es la disminución en sí, y vamos a trabajar en estos 45 días que tiene el Senado de la República para generar el objetivo de mejorar el salario y dar satisfacción desde el punto de vista parlamentario a una bancada que se preocupa por esto. Es bueno que se preocupen en positivo o a veces en negativo. Romina, vamos a lo que plantean los oyentes como otra posibilidad. Bueno, hay varios que van por la misma línea, ¿no? Preguntan, por ejemplo, si por qué no se reducen cargos de oficiales. Hay uno que plantea, Walter de Florida concretamente, y dice, con el sueldo de un coronel, ¿cuántas personas del personal subalterno podrían recibir una mayor retribución, ¿verdad? Un aumento. Pero hay varios otros que también van por la misma línea, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa que la organización del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas es una organización de carácter piramidal, ¿verdad? Requiere la existencia de determinados oficiales para determinada cantidad de personal subalterno, o sea, no es unos contra otros, no es una supresión en base a la no de otra supresión. Esto hay que mirarlo con un criterio mucho más técnico que lo que pueda pensarse desde un primer momento, y la existencia de determinada cantidad de oficiales se hace todo en base a una pirámide de funcionamiento y de organización propia de lo que es el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. No se hace a criterios de carácter aleatorio, sino de carácter técnico, que son los que establecen determinada cantidad de grados, de determinada cantidad de funcionarios en ese grado, y que hace a la existencia de una fuerza. Pero el resumen, en su conjunto. ¿Cuál es? Que con los números que hoy tiene que tienen las Fuerzas Armadas uruguayas, ¿la cantidad de oficiales está bien? ¿No se puede bajar? Bueno, eso hay que hacerlo con otro criterio, ¿verdad? Nosotros tendríamos que pensar que se actúa por generación de fuerza en base a misiones. Entonces, de pronto sí, capaz que tendríamos que tener unas fuerzas más pequeñas, pero eso se hace en base a otros tipos de estudio y no al estudio de la supresión de vacantes ni a un criterio de carácter presupuestal. Se hace en base a otros criterios que tienen que ver con el despliegue, con las misiones a cumplir, con el funcionamiento de las fuerzas, etcétera, etcétera. ¿Pero está previsto en algún momento bajar la cantidad de oficiales? Está previsto un redimensionamiento en base a los criterios que debemos tener. ¿Para cuándo? Bueno, en eso se está trabajando, en eso estamos trabajando desde hace bastante tiempo. Yo debería preguntarme, hoy día, ¿son necesarias las cantidad de son necesarios las cantidades de funcionarios que tenemos en el Ministerio de Defensa? ¿Son necesarias la cantidad de armas que existen en el Ministerio de Defensa? ¿Son necesarios, por ejemplo, 2 fuerzas aéreas dentro del propio Ministerio de Defensa Nacional y otra fuerza más aérea en el Ministerio del Interior? O sea que esos son estudios conjuntos que deben realizarse en base a la generación de fuerza de acuerdo a los requerimientos de las misiones a cumplir. Para terminar, hablando del presupuesto de las Fuerzas Armadas, hay por lo menos 2 aspectos más que tendríamos que tratar, aunque fuera a las corridas. Romina, ¿vamos con uno? Bueno, a ver, cuando se discutió la supresión de vacantes, también hubo críticas de la oposición por la falta de recursos incrementales en general, ¿verdad?, para las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el senador nacionalista Gustavo Penades recordó que no hay combustible para que un barco navegue más de una vez por semana en el mar territorial. Una vez por mes, ¿no? Una vez por mes, perdón, en el mar territorial. Recordó también que el ejército no tiene capacidad de controlar el contrabando en la frontera y que la aviación naval no puede hacer una evacuación aeromédica. ¿Usted comparte ese diagnóstico? Bueno, yo comparto el hecho de que nosotros desde el Ministerio de Defensa Nacional quisiéramos muchos más recursos para la defensa, ¿verdad? Pero el presupuesto es global y tenemos lo que el gobierno puede asignar a esta área. Yo también podría preguntarle al senador Penades de qué áreas del gobierno central quiere bajar recursos, porque los recursos son finitos. Quiere bajarlos desde la enseñanza, quiere bajarlos del Ministerio de Industria para asignárselos a defensa. Bueno, ese es un criterio que cada gobierno, en base a su programa, que este programa que estamos llevando adelante es el que aprobó la gente. Nuestro ministerio no es uno de los ministerios privilegiados desde el punto de vista presupuestal. Sabemos que la seguridad, que la educación, que lo que es el tema de la logística, etcétera, son privilegiados. El nuestro no. El nuestro ha bajado desde el año
1985 hasta ahora en forma de carácter permanente. Nosotros tenemos hoy un 0,95 del PBI nacional destinado a defensa y un 3,65 del gasto total del presupuesto nacional para la defensa. Pero bueno, eso es lo que se votó, lo que el pueblo uruguayo votó y es lo que nosotros estamos llevando adelante. Pero efectivamente este tipo de actividades se están viendo afectadas. O sea, ¿usted comparte en lo práctico estas apreciaciones que hacía el diputado Penades? Tienen una valoración relativa. Digo, no hay que verlos desde un punto de vista maximalista como lo plantea el senador Penades. Nosotros llevamos adelante una serie de funciones con mucho sacrificio, de repente no con las mejores plataformas logísticas desde el punto de vista naval, pero podemos llevar adelante una serie de actividades que se cumple con la función para la cual hemos sido asignados por el Estado. Y lo último, equipamiento. Sí. El Ministerio de Defensa prevé una compra de armamento por $500 millones que no fue incluida en el presupuesto. Y el ministro Fernández Huidobro dijo que los recursos podían obtenerse de un remate público de bienes ociosos del Estado. ¿Ya está resuelto esto? ¿Están identificados esos inmuebles? Nosotros en el Ministerio de Defensa tenemos una identificación de inmuebles, los hemos elevado al Ejecutivo Nacional. Yo no podría determinar que son ociosos o no, pero digo, son inmuebles, son valores que el Estado tiene y que, bueno, con un criterio global el Estado determinará cuál es su utilización, cuáles son los fondos que irán a incrementarse y cuál será la utilización futura. Nosotros tenemos como escenario la necesidad de una inversión muy importante. Esa inversión no quiere decir que se haga globalmente de una, sino que puede hacerse en forma incremental. Nosotros necesitamos plataformas marítimas para atender lo que es hoy las 350 millas que tendremos dentro de muy poco tiempo, la actividad offshore, y también necesitamos lo que son interceptores desde el punto de vista aéreo para lo que son las nuevas amenazas que existen. Eso no quiere decir que vayamos a generar una inversión que desde el punto de vista presupuestal no se puede hacer. Nosotros hemos elevado estas necesidades del Sistema Nacional de Inversión Pública que maneja la OPP y en el momento adecuado el Estado, tal vez no pensando en un solo gobierno, sino con un criterio de Estado, en acuerdos con los partidos políticos, podamos hacer esa gran inversión que nuestro país necesita. Doctor Jorge Menéndez, subsecretario de Defensa Nacional, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Ya volvemos porque viene la crónica de Rosario y después abrimos la mesa de este viernes. La transcripción y el video de esta entrevista los encontrás en www.enperspectiva.net.